Amén. Vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Vamos a empezar desde el principio. Podemos hacer muchos mensajes, pero el mensaje siempre fue, es y será. Marcos 11, del 12 al 14. Vamos a leer. Este es el plan de Dios, es más grande que la tormenta. El plan de Dios. Marcos capítulo 11, versículo 12, 13 y 14. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, por tu presencia, tu Espíritu Santo, Señor. Cada vez será mejor y mejor y mejor, Señor, los cultos hacia ti, Dios mío. Gracias, te rendimos adoración, te rendimos todo homenaje a ti, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. El título es: el plan de Dios es más grande que la tormenta. Marcos 11 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Sí, porque vino como hombre, ungido por el Espíritu Santo, pero vino como hombre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie el fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El plan de Dios es más grande que la tormenta. ¿Ven? El plan de Dios. Cuando Dios da una palabra, es mucho más grande que la tormenta que tú puedes estar pasando, que la soledad, que la ansiedad, que la depresión, que toda tormenta, todo luto, incluso problema. Es más grande el plan de Dios. Dios tiene un plan, un propósito. Amén. Entonces, aquí el Señor le quiso decir a ellos que con su voz, ¿cierto? Con su voz, con su autoridad, Él dijo a la higuera: no es que Él sea malo con la higuera, porque no era tiempo de frutos. No es que fue malo, porque no se sabe si esa higuera, claro, se secó, pero a lo mejor se reprodujo en otro lugar, porque no lo sabemos. Dios, es creador de todas las cosas, amén. Entonces, pero Él lo quiso decir como un ejemplo a los discípulos, que lo que Él hablaba, por ejemplo, esto de la higuera seca, no es que se seque un árbol y nosotros digamos: se seca este árbol. No es así, sino que se puede secar el cáncer. Ese problema que tú estás pasando, esa tormenta, por ejemplo, de cáncer, tú puedes decir: este cáncer se seca desde sus raíces, en el nombre de Jesucristo. Y si tú lo crees con fe, se va a hacer. Se seca desde sus raíces. Eso es una tormenta que pasa. La persona que pasa tormenta, la enfermedad es una tormenta, es el pecado, los vicios son una tormenta, pero podemos decir en el nombre de Jesús: se seca desde sus raíces. Lo podemos decir como Jesucristo lo estaba diciendo. Entonces es diferente a tener la tormenta que al plan que Dios tiene en medio de esa tormenta. Ahora, Marcos 11, ahí mismo, 22 dice: respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. O sea, tened la fe de Dios, tened la fe de Dios. Marcos 11, 22, respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, la fe de Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijera este monte, al monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Ahora, ¿qué quiero decir? Que la higuera obedeció a Dios, o sea, escuchó la voz de Dios. Que el monte también, mira, la higuera es un ser vivo,
vivo porque crece. En la planta es un ser vivo, pero el monte no es un ser vivo, es un monte solamente, pero igual oye la voz de Dios y le obedece. Por eso que cuando el monte son montes de problemas, son montes de dificultades, son montes de cualquier cosa que venga, son montes de divorcio, son montes de muchas cosas que pueden venir, son montes de engaños del enemigo que pueden venir, pero nosotros si decimos, y eso son una tormenta para el ser humano, pero si empezamos a decir, tanto así como se seca esta enfermedad, se seca este problema, o este monte, este problema, este monte de problema, si tú dijeras tu corazón, quítate, o sea, quítate de mi lugar, échate en el mar, o sea, sal de mi camino, lo que tú dices, lo que tú digas será hecho. Entonces, en medio de la tormenta, nosotros tenemos un plan de Dios, pero ¿cuál es ese plan? Cuando nosotros hablamos la palabra, cuando nosotros confesamos esa palabra, y el plan de Dios, Dios obra, porque estamos hablando su palabra, entonces viene el Padre y va a obrar en ese problema, en esa dificultad. Lucas 4, 38 al 39, dice Lucas 4, 38, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó. Levantándose ella al instante le servía. Ahora, ¿qué pasó con esto? Ahora la fiebre también escuchó la voz de Dios. También era una tormenta la fiebre que tenía la suegra de Pedro. Y el Señor, ¿qué dijo? Reprendió la fiebre. Y no es que la suegra salió corriendo de la fiebre, sino la fiebre la dejó. Como dice la Biblia, por un camino viene el enemigo, ¿cierto? Pero por 7 caminos se va. Entonces, tanto la higuera, que puede ser una enfermedad, una dificultad, se puede secar, escucha la voz de Dios. El monte, que también son dificultades, son pruebas, escucha la voz de Dios. Y también una fiebre que puede hasta matar a una persona, también escucha la voz de Dios. Entonces el Señor dice que la reprendió la fiebre. ¿Por qué? Porque Dios tenía un plan, porque hay plan de Dios, es más grande que cualquier tormenta. Vamos a buscar en Hechos capítulo 27, versículo 20, desde ahí vamos a leer. Hechos 27, versículo 20, dice así. Hechos capítulo 27, 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Solamente la nave se iba a perder. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios, de quien soy. O sea, el ángel de Dios, él no está hablando que le sirve al ángel, sino que el ángel de Dios, o sea, de Dios a quien yo soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tener buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Dice que era una tormenta, también Dios le habla a la tormenta, pero aquí Dios le habló en sueño a Pablo. Tanto Dios le habla a la higuera, le habla al monte, le habla a la fiebre, le habla a la tormenta, le habla al ser humano, pero aquí el ángel le habló, dice que en sueño le habló. Es necesario, hay una tormenta, hay un problema, hay una dificultad, pero Dios tiene un plan, siempre va a salir
con la suya. El Señor siempre va a ganar, siempre va a tener, el Señor siempre va a ganar, porque Él es vencedor, Él es vencedor, nosotros somos más que vencedores. ¿Por qué? Porque no hicimos nada, porque no hemos hecho nada, pero por eso, porque Él ya ganó la batalla por nosotros. Entonces Él le va a hablar tanto a la higuera, y la higuera le va a escuchar, los árboles le escuchan, tanto los montes le escuchan, la fiebre le escucha, los demonios le escuchan, tanto la tormenta le escucha, el hombre le escucha. ¿Por qué? Porque puede haber una tormenta, una dificultad, pero Dios tiene un plan. Dios tenía un plan con Pablo, Dios tenía un plan contigo, conmigo. Dios tiene un plan. Por eso que a veces nos sentimos como solos, nos sentimos como decaídos, nos sentimos así, pero tenemos que confiar y creer en Dios y de repente descansar en Él. Lo único que tenemos que hacer de repente es descansar en Él, no seguir, no afanarnos, no tener ansiedad, no apresurar los tiempos, estar tranquilo, porque hay momentos que de Dios es la obra. O sea, puede haber una tormenta, puede haber un problema, nosotros confesamos la palabra de Dios, declaramos victoria sobre esa tormenta, pero sabemos que hay un plan, que Dios tiene planes, que no va a quedar así, como dice que si tu principio es pequeño, tu final será grande. No vamos a confiar en Dios, pero hay que seguir confiando nuestra profesión, nuestra fe, seguir hablando la victoria, porque el Señor le dijo a la higuera, sécate, lo mismo que uno puede decir a una enfermedad, puede decir sécate en el nombre de Jesús, y lo hace a un vicio, a ese vicio que te está atormentando, tú le dices sécate en el nombre de Jesús, renuncio a ti, y eso se seca, y tú no quieres ya más eso. En los montes de problemas, de dificultad que no te dejan caminar para las cosas de Dios. También las fiebres de ansiedad, hay fiebres en el mundo. La gente que quiere tener lo que tiene el mundo, luchan por eso y no saben que nos vamos a ir. Está bien tener, pero con tranquilidad, todo un día a la vez. Un día a la vez, vamos teniendo un día a la vez. Yo, por ejemplo, quisiera tocar ya la guitarra y saber todas las canciones, pero no es así. Es un día a la vez, y tener un día a la vez, y cada vez va a ser mejor, pero confiamos en el Señor, porque las cosas de Dios no son rápidas, no son corriendo, no son como en el café, sino que tienen proceso, pero en ese proceso a veces hay dificultades, hay ansiedades, y eso es una tormenta, pero sabemos que podemos decir con nuestra boca ese monte o esa fiebre de ansiedad, la echamos sobre el Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros, y vamos a ver que Dios tiene planes. Dios tenía planes con Pablo, aunque no era de esos barcos que hay ahora, de esas naves que hay hoy día, sino que era un barquito solamente, que realmente podían haberse hundido, porque decía que ya perdimos toda esperanza. Pero el ángel de Jehová le habló a él en sueño y le dijo: es necesario que tú vayas, comparezca ante el César. Había un plan, a pesar de la tormenta, había un plan. Pero antes Jesús también se lo había dicho, lo único que no le advirtió sobre la tormenta. En Hechos 23, ahí mismo, pero retrocedimos al 23:11, dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El Señor ya le había dicho a Pablo que tenía que ir a Roma. Le había dicho antes de la tormenta, no le dijo que iba a cruzar la tormenta. Es lo mismo, el Señor a veces nos llama a un llamado ministerial, pero el Señor no te dice que tienes que cruzar esa tormenta, pero sí la vamos a pasar. Por eso que tenemos que seguir declarando victoria y echando fuera las dificultades, diciéndole a ese monte: retírate, a esa fiebre o ansiedad
enfermedades, retírate de mi vida, o a eso que no sé, es un vicio, lo que sea, sécate en el nombre de Jesús. Entonces vamos a decirle al Señor, tú tienes planes, Señor, en medio de la tormenta, no importa, la tormenta no es siempre, después de la tormenta viene la bonanza, y no es siempre la tormenta pasa, y después viene la calma, viene la bonanza, la calma. No siempre vamos a estar en tormenta, pero Dios, en medio de eso, Dios tiene planes. Vas a llegar donde Dios quiere que llegue. Yo voy a llegar donde Dios quiere que llegue. Vamos a llegar donde Dios quiere que lleguemos. Allí vamos a llegar con la ayuda de Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios mío, por esta palabra, Señor. Gracias, Dios mío, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Dios mío, Señor. En la vida, Señor, se pasan muchas tormentas. Pasamos muchas tormentas, Señor, en la vida, Señor. Pero tú estás con nosotros como poderoso gigante. Y te agradecemos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te glorificamos. Te damos gracias. Porque tus planes son mayores que cualquier tormenta. Dios mío, no nos vamos a quedar hundidos en la tormenta. La vamos a pasar. Y tú tienes planes, Señor. No confiamos en el hombre ni en la mujer. Confiamos en ti de todo corazón, Padre. Gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos. Te damos toda gloria, toda honra, toda alabanza. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer el servicio de ofrenda. Amén.